Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Ya comenzando con todo este marzo, con los tremendos desafíos que tiene nuestro país. Cuando hablamos de crecimiento, por ejemplo, si miramos los últimos IMASEC, la minería tuvo un impacto muy relevante tanto en el negativo que tuvimos en diciembre como en el positivo que tuvimos en enero. Pero ¿qué se viene para el año? ¿Qué se viene en producción de cobre? ¿Qué va a pasar también con el litio, con el desafío que tenemos frente a un precio que lamentablemente no ha podido repuntar? Vamos a estar conversando de los desafíos de la minería en Agenda EMUL TV junto a Gustavo Lagos, académico de la Pontificia Universidad Católica, experto en minería. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Bárbara. Gusto estar con usted. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y tal como le decía, la minería es muy relevante para nuestra economía y la vamos a analizar en profundidad. ¿Qué es lo que usted espera para este año en el sector, para partir de algo amplio? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que espero para este año? Bueno, yo esperaría que hubiera una respuesta ya más clara de la industria, ¿no es cierto?, a estas nuevas condiciones que implican que el royalty minero que se aprobó el año pasado se empieza a aplicar este año, ¿ya? Y al parecer las grandes compañías pueden asumir el pago de este royalty, pero están considerando, al igual que yo, en una entrevista que da muy recientemente Ragnar Udd, que es el presidente, ¿no es cierto?, BHP Américas, que se retira ahora y entra uno nuevo, y decía que efectivamente fue buena la negociación, pero que el nivel del royalty aprobado es un poco superior a lo que en realidad sería óptimo porque estamos pagando más impuestos que nuestros principales competidores y yo estoy de acuerdo en ese diagnóstico, es también mi diagnóstico. Creo que nos fuimos probablemente un punto y tal vez un poquito más de un punto por sobre lo que está pagando Perú en este momento en términos de impuestos, que es nuestro principal competidor. Pero no es el único, ¿ah? Hay otros competidores, está Zambia, a China, eh, perdón, no Zambia, sino que la República Democrática del Congo. Ese es nuestro principal competidor en África. Junto con Perú está la República Democrática del Congo, está casi al nivel de producción de Perú, incluso creo que lo puede haber pasado recientemente. Este, y por lo tanto es un competidor, pero claro, tiene condiciones muy distintas de las nuestras. Así que por el lado regulatorio, en términos impositivos, eso es lo que yo espero. La mediana minería no sé cómo va a reaccionar respecto a este nuevo royalty. Habrá que verlo, ¿ya? Y vamos a tener probablemente una reacción mejor a fines de este año. Lo que está claro es que la inversión, si bien continúa, digamos, no necesariamente va a aumentar este año y el próximo año. Y eso es una mala noticia. Ojalá que podamos ver un repunte mayor de la inversión, ¿ya? Que es el gran indicador del mediano y largo plazo. Sí, para ir parando, en el caso del royalty se destaca por parte del gobierno, sobre todo que esto es un gran acuerdo transversal en todos los sectores, pero en vista de lo que usted dice, lo conversamos muchas veces con usted mismo y con otros expertos. Claro, se llegó a un acuerdo porque en realidad lo que se proponía inicialmente era muchísimo más pasado, pero no significa que haya Sí. sido una tasa que los deje conformes o que esté realmente al nivel de los otros países para que sea más competitivo. Claro, es decir, obviamente, lo dijo el presidente Boric en la cena de Tsunami, si no me equivoco, ¿no es cierto? El año pasado, lo dijo en su discurso. En términos de impuestos, quedamos un poco más arriba de lo que quiere la industria y un poco más abajo de lo que quería el gobierno. Eh, yo creo que esa es una mala medida de lo que resultó, porque lo que debe ser en el largo plazo es que seamos competitivos. Mire, lo más importante en la minería es la inversión, porque es el indicador de la producción futura, ¿ya? Los impuestos, digamos, no son el indicador más importante, porque pueden ser muy interesantes este año y eso depende del precio en gran medida, pero también depende de la producción. Y la producción del año pasado de Chile
fue la menor en, no sé, desde el año 2003, 2002, por ahí. Fue ¿Y por qué? impresionante. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, fue por un tema puntual, porque no tuvimos paralizaciones grandes como hemos tenido en otros años, que ahí uno entiende que es evidente cuál es el problema. Pero en este Claro, caso, ¿por qué? se conjugaron varias condiciones, varias características. Una es la reducción de producción de Codelco, que fue de aproximadamente 200.000 toneladas respecto a lo que, no, incluso más, yo diría que respecto al promedio de Codelco fue eh, 1,3, 1,6, fue como 300.000 toneladas menos, ¿ya? Lo de Codelco respecto al nivel histórico que había tenido hasta el año 2021, ¿ya? Y la industria privada no lo hizo particularmente bien el año pasado debido a problemas operacionales, ¿ya? Que no tienen que ver con otra cosa que las leyes, ¿no es cierto?, la falta de agua en algunas partes, en los bronces, en el teniente, en fin, es decir, cuestiones operacionales que están en vías de ser mejoradas, pero que la gente entienda. Es, hoy en día es difícil producir cobre. Tienen que darse una serie de condiciones muy grandes para que se pueda producir todo lo que está prometido, porque es mucho cobre el que se produce. Entonces, falta un poquito de agua, se produce menos cobre. ¿Ya? Eh, Suben un poco, baja un poquito el precio, resulta que hay ciertas minas que ya tienen, no están ganando tanta plata y por lo tanto no es, digamos, no es un incentivo a producir tanto, etcétera. O sea, hay muchas cosas que están jugando porque nuestra minería está mucho más en el margen hoy de lo que estaba hace 20 años atrás. ¿Por qué están al margen? Bueno, porque las condiciones de las minas se han deteriorado, ¿ya? Y las condiciones competitivas no han mejorado radicalmente. Es decir, el mejoramiento de la tecnología no ha permitido, ¿no es cierto?, superar y compensar la caída de los indicadores, ¿no es cierto?, naturales y además regulatorios. ¿Ya? Ahora, estas dificultades las tienen en todo el mundo. El tema de sequía, cambio climático, entre muchas otras cosas. ¿Por qué a nosotros nos está impactando más? De hecho, si miramos, y hace rato venimos bajando en la importancia o en el peso que tenemos en la producción de cobre en el mundo. ¿Por qué en Chile? Porque nuestra minería es un poco más antigua que la de Perú y la República Democrática del Congo, que son los dos referentes principales para nosotros. Básicamente por eso. Entonces, siendo más antigua, nuestras leyes, las leyes de cobre, la concentración de cobre en la roca ha caído más en Chile respecto a la caída que ha tenido en otros países, ¿ya? Y por eso, esa es una de las razones, pero no es la única. Y otra cosa que ha ocurrido en Chile, por supuesto, hay dos cosas que han ocurrido. Una, eh, tres cosas. Una, la incerteza jurídica, que yo creo que está bastante superada en este momento. Segundo, el problema de los impuestos, que también está superado. Tenemos ya impuestos claros por muchos años en el futuro. Yo espero que sea así, ¿no es cierto? Y, y lo tercero es el tema regulatorio, que es, eso sí que es un dolor de cabeza muy difícil de resolver. Y yo no creo que las reformas que ha puesto el gobierno encima de la mesa resuelvan el problema. Este es un problema cultural. El problema de las regulaciones no es un problema de la minería solamente, es un problema de toda la economía chilena. Todo se ha hecho más difícil porque en este país nos encantan las reglas. Y cada vez que alguien hace una pequeñita trampa, se pone una nueva regla que dificulta las cosas. Se crea un nuevo paso adicional de permisos, digamos, en los ministerios o en los servicios. Entonces es más difícil hacer todo. Es más difícil construir, es más difícil hacer industria, es más difícil hacer minería, es más difícil hacer transporte, etcétera. Es más difícil hacer todo, incluso las universidades.
se han complejizado tremendamente en lo que es su permisología en los últimos 20 años. Y eso es un tema cultural, es un tema cultural. En Chile nos encantan las reglas y yo creo que eso es un tema que tenemos que afrontar porque si tenemos demasiadas reglas vamos a necesitar muchos expertos para poder vencerlas. Se hace, claro, se hace más difícil, sobre todo ahora que estamos tratando de avanzar con una agenda para reducir la permisología, tenemos otras presiones Claro. para seguir aumentándola. Yo creo que este no es un tema que a los chilenos creamos que hay que proteger más el medio ambiente. Yo creo que es un tema cultural, es decir, eh, eh, y además el Estado, digamos, el Estado que ha crecido tremendamente, se alimenta de estas nuevas regulaciones. Hay nuevos funcionarios que son nuevos en la cadena de decisiones. Hay decisiones que son arbitrarias y que hay que cambiar la regulación para que dejen de ser arbitrarias. Hay que llamar a esos funcionarios, ¿no es cierto?, importantes, a que justifiquen sus decisiones. Y hay que decirle en el código administrativo, ¿no es cierto?, que si no justifican sus decisiones, van a ser sancionados. Primero por la opinión pública, porque hay que hacer que sus decisiones sean públicas. ¿Ya? Los Ceremi, por ejemplo, las votaciones de los Ceremi, las opiniones de todos los servicios, tienen que ser públicas. Y muchas veces no son públicos porque una cosa es que estas regulaciones sean asequibles, que sean efectivamente estén disponibles para el público. Y otra cosa es que el público las pueda ver. Es muy difícil llegar a las regulaciones. Son tantas regulaciones en distintas partes. Entonces Pero es muy difícil. desde Codelco, Gustavo, o sea, bueno, en medio de las críticas de la preocupación, han afirmado varias veces, Máximo Pacheco, que ahora sí van a aumentar la producción. Uno de los Sí, factores con los que podría afirmar eso, y ¿dónde se ve que hay alguna posibilidad de cumplir ese compromiso? yo creo que sí. Yo he estado en estos días de las vacaciones, estuve en varias operaciones de Codelco, en varias minas de Codelco, estuve conversando con los máximos ejecutivos y viendo qué es lo que estaba ocurriendo. Yo creo que va a cumplir Codelco. Y el desafío que tiene es cumplir más rápido de lo que tiene prometido. ¿Ya? Y lo que tiene prometido básicamente es que en el año 29, o sea, todavía estamos a 5 años, de poder recuperar la producción histórica que tenía Codelco hasta 2021. Y yo creo que eso podría cortarse, digamos, dadas ciertas circunstancias. Y yo creo que se puede hacer. Yo me quedé con una muy buena impresión de estas visitas a algunas minas de Codelco y voy a seguir en esto en los próximos días. Em, Porque primero hay un diagnóstico bastante claro sobre lo que pasó en algunas partes, ¿ya? Yo creo que en todas las minas en donde hubo problemas hay un diagnóstico de lo que pasó, hay un diagnóstico adecuado con las soluciones. Este, realmente ese diagnóstico deja en claro que no era fácil predecir lo que ocurrió, porque tiene que ver con las rocas, ¿ya? Tiene que ver con el conocimiento sobre las rocas y las rocas no son una materia que sea tan fácil de predecir su comportamiento. Dice que en el Teniente hemos tenido explosiones de roca desde hace, no sé, varias décadas. Y todavía a nivel mundial es difícil predecir y hay que estar reforzando y eso es más costoso y más demoroso. Entonces, yo me quedé con una buena impresión y creo que Codelco va a cumplir con lo que prometió y creo que el desafío que tiene es cumplir más rápido. Así que esa es mi respuesta a lo que usted me está planteando. Hablemos ahora de litio. ¿Qué problemas ve usted que está generando este bajo precio? ¿Qué tan preocupante es en realidad en un corto y mediano plazo? Yo creo que no es tan preocupante porque las dos operaciones chilenas que están funcionando, digamos, son las de menor costo en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto tienen ventaja respecto al resto de las operaciones en el mundo. Eh, no creo que debería haber problema en que sigan operando al nivel en que están operando hasta ahora
lo que sí estos precios van a tener una influencia, ¿no es cierto?, en la inversión. Los proyectos de inversión se están ralentizando, están siendo postergados, están siendo pospuestos, ¿ya? No se van a desarrollar tan rápido como estaba pensado, obviamente. Y hay algunas minas en el mundo, ¿no es cierto?, que han reducido su producción de litio, cosa que es bastante usual en la industria del litio, no así en la industria del cobre, ¿ok? Que lo que pasó el año pasado, para que el público lo sepa, es que el precio del litio se redujo 70%, ¿ah? 80%. En cambio, el precio del cobre se redujo solamente 8%. Entonces ahí tiene usted una diferencia muy importante en el comportamiento del precio de cada uno de estos metales. Ahora, ¿cómo va a ser el precio futuro del litio? Efectivamente, China está vendiendo menos autos eléctricos que antes, porque los subsidios que había para comprar autos eléctricos están llegando a su fin, ¿ya? Y porque en China se ha creado un proceso de desconfianza del público, ¿no es cierto?, en la economía china, y por lo tanto el público está dejando de invertir, tiene su platita guardada. Eso es lo que pasa, ¿ya? Y mientras no saquen esa platita y sigan invirtiendo como invertían antes, en nuevas viviendas, en nuevos automóviles y qué sé yo, vamos a tener una ralentización, un menor crecimiento en China de lo que estaba esperado. Este año se espera que crezcan un 5%. O sea que puede parecer muy alto, digamos, para mucha gente, pero en realidad para China no es alto, ¿ya? Y lo segundo es que China ha comenzado una nueva estrategia, que es la de exportar más a bajo precio. Y esto tiene muy preocupado, por supuesto, al mundo occidental, a Europa y a Estados Unidos, eh, porque esto efectivamente podría ser una disrupción muy importante en los procesos productivos de esos continentes, ¿ya? De tal forma que tenemos esta cosa que está comenzando y, y vamos a ver cómo se juega el partido. No lo sabemos, Claro, ¿ya? ahora a propósito de lo que usted dice, por un lado, para los que ya tenemos produciendo en nuestro país, no es tan grave desde el punto de vista que ellos tienen costos muy bajos, pero pensando en que el gobierno tiene una estrategia nacional del litio, pensando en que estamos buscando ampliar nuestra producción, no solo reducir en estas dos grandes empresas, sino que atraer más, entonces sí ahí es preocupante, porque podría no ser atractivo y no poder ampliar esta producción que tampoco es tan rápido, o sea, no es como que se licita y ya tenemos producción al día siguiente. Así es, sí. Sí, sin embargo, Chile tiene condiciones superiores a las de Argentina, naturales, digamos, para producir litio. Está más cerca de los puertos. Tenemos puertos propios, ya tenemos caminos propios, tenemos instalaciones propias, tenemos electricidad, tenemos caminos. En Argentina no está eso. Sacan su litio por Chile. Yo creo que la gente no sabe eso. Y por lo tanto, digamos, es atractivo si es que se dan los asuntos regulatorios, ¿no es cierto?, el litio, que son distintos que en el caso del cobre, para que comiencen algunas operaciones en Chile. Entonces ya tenemos listo el problema de SQM con Codelco, no está listo, tienen que firmar ahora el acuerdo definitivo. Tenemos al Albemarle que tiene claras sus condiciones, pero podemos trabajar en mejorar esas condiciones, en mi opinión. Hay que mejorarlas, el Estado tiene que mejorarlas en el sentido de pensar en una producción superior, ¿ya? Eh, y por otro lado tenemos otras operaciones, hay varias operaciones importantes que podrían sumar a la producción del Salar de Atacama. Esa es la producción del Salar de Maricunga, en lo que es Codelco, ¿no es cierto? Que es bastante importante hoy. Están los restos de los otros proyectos que hay en el Salar de Maricunga, ¿ya? Y hay dos o tres salares más en Chile en los cuales se pueden iniciar proyectos, digamos, antes de 2030, ¿ya? O para 2030. Entonces, esos son los plazos establecidos. Tampoco se va a producir más litio en 2 o 3 años más, Claro, salvo en Salar de Atacama.
¿ya? es a más largo plazo, pero en ese sentido, bueno, usted decía, este acuerdo o preacuerdo Sokimich con Codelco, ya todos lo dimos por hecho, pero en realidad todavía falta un trámite, no sé si qué tan Así es. fuerte está eso, pero qué tan replicable es eso, ese contrato en otros, porque en el caso de Sokimich es muy particular, ellos ya estaban, ya tenían todas las inversiones, toda la Sí, infraestructura, probablemente era más fácil para ellos aceptar extender la concesión a cambio de ser socios minoritarios, no así un nuevo actor que vaya a llegar a nuestro país o que pueda elegir otro. exacto. Yo creo que hay una cosa que está clara. El Ministerio de Minería va a emitir ahora yo espero, ¿no es cierto? Eso es lo que han dicho, un CEOL, que es un contrato especial de operaciones, ¿ya? Para una serie de salarios en los cuales está Eramet, que es esta empresa francesa, y que la idea, ¿no es cierto?, es que produzca en conjunto con Enami, ¿ya? Ahora, Enami no en términos mayoritarios como Codelco, sino que minoritario, porque no se dan las condiciones para que Enami sea mayoritario. Eh, pero eso no tiene gran importancia. Lo que tiene importancia, a mi juicio, digamos, es que esto se dé en forma adecuada, con niveles impositivos competitivos, y no que dejen a Chile fuera de la competencia. Es súper importante eso, y eso no está claro porque hay presiones por todos lados, ¿no es cierto? Como sabemos, hay presiones de ciertos sectores políticos para que los impuestos sean mayores y Sí, creen que quizá esta tremenda recaudación que tuvimos por Sokimich el año pasado, los 5.000 Sí. millones de dólares que no contábamos porque fueron adicionales por el alto precio, pero que ya no los vamos a tener más. Bueno, marcan la discusión o quizá algunos quieren replicar algo como eso en un Que escenario que ya no es replicable. si el problema, Bárbara, es que aquí en este país todavía sigue la, la impresión, la idea, la ideología, ¿no es cierto?, de que mientras más altos sean los impuestos, mayor será la recaudación. Eso es falso. Los impuestos dependen de la producción y del precio, ¿ya? Además de la legislación tributaria. Entonces, si no hay producción, no hay impuestos. Y lo que tenemos que hacer es facilitar la inversión, ¿ah? Entonces, hay que jugar con esos factores. Y nuestros sectores ideológicos han sido muy cerrados para entender esto. Yo creo que todavía no lo entienden. Ellos siguen pensando que lo ideal es tener una empresa estatal con el 100% de la producción controlada por el Estado. ¿Quién sabe con qué capitales? Porque no hay capitales. Usted ve la situación de Enami, terrible, ¿no es cierto? Está con una deuda gigante y Codelco también. ¿Por qué será? Eso no es culpa de estas empresas, es culpa del Estado, eso es culpa del dueño. Los chilenos creen que el problema de la deuda de Codelco es culpa de la gestión de Codelco. Están equivocados. Una empresa que le quitan prácticamente todas las ganancias para que pasen a la arca fiscal, que Obvio. no reinvierte como lo hacen las empresas privadas, es muy difícil que tengan los mismos resultados, evidente. Obviamente, obviamente, los impuestos de Codelco son terribles. Ninguna empresa privada podría sobrevivir con eso. Ninguna. Entonces, mientras no cambiemos un poco nuestra mentalidad respecto a las empresas públicas se van a hacer más vulnerables. Y el presidente Boric tiene un gran desafío, ¿no? Yo lo quiero mencionar, porque resulta que podría terminar su mandato con una Enami súper debilitada y con una Codelco que, a pesar de tener el litio ahora, también está debilitada desde el punto de vista de la deuda. Yo creo que el presidente Boric tiene que enfrentar estos dos problemas, pero el problema de Codelco es realmente mucho más difícil de enfrentar que el de Enami porque es mucho mayor en términos de inversión, ¿ya? E- En este Eh, contexto, la empresa nacional del litio, ya muchos dicen, va a quedar eh, a un lado. Es muy difícil pensar en concretar una cosa como esa, que además también es a bien largo plazo. claro. La empresa nacional del litio, muchos han dicho yo he expresado muchas veces que la empresa nacional del litio no tiene ninguna justificación si está Codelco y si está Nami. ¿Por qué vamos a crear una empresa nacional del litio? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa nacional del litio? No tiene nada que hacer, no tiene nada que producir, porque va a estar produciendo los privados con Enami y Codelco con los privados, ¿ya? Ese es el modelo que hay para adelante. Entonces, ¿a dónde está la empresa nacional del litio?
Y todos han dicho no, porque esto es parte de la Estrategia Nacional del Litio. Bueno, pero resulta que en la Estrategia Nacional del Litio pueden hacérsele cambio. Este no es un problema que está escrito en la roca, ¿ya? De la cordillera de los Andes y que no puede ser borrado. Por supuesto que puede ser borrado. Este es un tema, lo que importa es que se hagan los negocios importantes para Chile, que Chile obtenga los beneficios, ¿ya? Entonces, este no es un problema central para Boric. Boric, el problema central que tiene es que termine su mandato con un litio que esté floreciendo, ¿ya? Y no con un litio que esté, ¿no es cierto?, en caída o incluso estancado, ¿ya? Ese es Vemos, vemos que los desafíos son muchos entonces, por donde el- empezamos, porque como dice usted, quizá empezar a aclarar un poco más, ya algunos temas de impuestos quedaron más o menos resueltos, como el caso del royalty, pero todavía tenemos una reforma tributaria en proceso, que por supuesto igual los puede impactar de una manera directa o indirecta. tenemos todavía que no está resuelto cuánto va a ser la tributación de las empresas que operan en los otros salares. Ya está clara la tributación de las empresas del Salar de Atacama, pero no está claro lo que van a tributar las empresas del litio que están en otros salarios. Eso es una discusión que viene y una discusión muy importante, porque de eso depende que pueda florecer nuestra industria del litio. Es uno de los factores fundamentales, no es el único, pero es uno fundamental. ¿Ya? Vamos a quedar entonces a la espera de novedades en eso. Gustavo, muchas gracias por conversar con nosotros, pues nos vemos Mucho pronto. gusto estar con usted, Bárbara. Qué Igualmente, los gusto. dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com. Ok.